Bien, oficialmente, muy buenos días a todas y a todos. Comienza aquí el segundo Congreso de Educación de Adultos y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos encontramos en el Polo Educativo Saavedra, donde funciona también la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola y la Escuela Media Técnica número 36, Almirante Guillermo Brown. Contamos con la presencia de supervisores, directores, docentes de nuestras escuelas de nivel primario y secundario de jóvenes y adultos, y de escuelas de nivel medio, escuelas especiales y escuelas técnicas de la ciudad de Buenos Aires. Estamos transmitiendo en vivo para el canal YouTube Educación Va del Ministerio de Educación de la ciudad, para contar con la participación de más de 1000 inscriptos virtuales de todo el país y un número no determinado de seguidores. La educación de jóvenes y adultos tiene como objetivo fundamental garantizar el acceso a la educación a todas aquellas personas que no hayan podido concluir sus estudios de nivel primario o secundario. En este segundo Congreso de Educación de Adultos y Adolescentes se abordarán temáticas en torno a la educación del género, a la educación sexual integral en las escuelas de adultos, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Pero el año pasado tuvimos la primera edición de este concurso que todos recordarán. Nos permitió un espacio de reflexión y debate, el primero de una larga serie. Los invito y las invito a que veamos un video que podría llegar a servir para repasar algunos momentos de este primer Congreso de Educación del Gobierno de la Ciudad y del área de adultos y adolescentes de nuestro Ministerio de Educación. El año pasado vivimos un acontecimiento único, el primer Congreso de Educación de Jóvenes y Adultos de la ciudad. 2 jornadas, 30 panelistas, 8 paneles simultáneos, 3.500 inscriptos de todo el país, más de 1.000 asistentes sincrónicos y más de 11.400 reproducciones en YouTube. Reflexionamos y debatimos sobre el diseño curricular de primaria y secundaria, la alfabetización de personas adultas, la educación a distancia, la articulación con el mundo del trabajo, entre otras. Este 8 de septiembre nos volvemos a encontrar en el segundo Congreso de Educación de Jóvenes y Adultos de la ciudad, para compartir un espacio de reflexión y debate acerca de las temáticas en torno a la educación de adultos, la educación sexual integral en las escuelas de adultos, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje a lo largo de la vida. Los y las esperamos. A quien nos dirija la palabra en primer término, la señora directora del Área de Educación de Adultos y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la profesora Jacqueline Sichero. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Con ganas de este día? ¿Sí? ¿Desayunaron bien recién? Bueno, buenos días a todas y a todos. Una alegría encontrarnos en este segundo Congreso de la modalidad. Feliz día de la alfabetización. Nada más hermoso en esta vida que enseñar a leer y escribir a los adultos, sentir ese enorme placer que da cuando empiezan a incursionar en las primeras letras. Así que les quiero agradecer enormemente a todas y todos los que están presentes. Hoy es un día para el encuentro, un día para pensar, un día para mimarnos, para abrazarnos, para vernos las caras, pero también un día para aprender mucho. Estamos frente a un enorme desafío, el gran desafío que implica 2 cambios curriculares. El cambio de primaria, que ya lo venimos transitando, que lo venimos construyendo, como nos gusta a nosotros en la dirección de adultos, desde los maestros, desde esa cotidianidad que tiene con el estudiante, desde esa cercanía a la cual Diego nos ayuda cada día con sus capacitaciones. Y en ese encuentro que estamos teniendo a lo largo de todos estos últimos 3 años,
Y el diseño podemos decir que está teniendo forma, que en la escuela de adultos ahora primaria uno siente ese aroma a educación tan lindo, tan agradable con las caras de los estudiantes que nos cuentan con entusiasmo lo que significa para ellos y ellas aprender a leer y a escribir. Ahora comenzamos a transitar un nuevo desafío, que es el diseño curricular de SENS, un diseño modular que nos invita a pensarnos diferente y que también nos invita a capacitarnos permanentemente. Pero a nosotros, que somos los que gestionamos la política pública, nos invita a escuchar, a construir con el otro, junto al otro, para tener la capacidad de hacer el mejor diseño curricular que la ciudad necesita. Nosotros creemos que el diálogo entre la educación y trabajo es imprescindible, es necesario, y que como educadores tenemos que enseñar a nuestros estudiantes para que se puedan desempeñar primero como ciudadanos y segundo como trabajadores en todas las dimensiones, que puedan continuar estudiando, que puedan tener herramientas para discernir, para pensar, para poder darse cuenta que está bien, que está mal, para que puedan discutir, debatir. Y el enorme desafío que tenemos ahora con SENS es empezar a construir un sistema distinto de la disciplina que dé de lado para empezar a pensar en una construcción colectiva en un módulo. Y todo esto es una construcción que nos va a costar un poquito, que nos asusta como corresponde, porque todo cambio de diseño curricular te da como un cierto wiki, pero que también nos convoca a reflexionar, a pensar y a escuchar. Y mucho. Así que estoy muy contenta de poder inaugurar este segundo congreso. Quiero agradecerle enormemente a Osvaldo Crespi, que nos acompaña siempre. Agradecerle enorme a Noelia Carmona, que es la directora de Escuela de Maestros. Párate, Noé, así te conocen. Dale, sí, es tímida, pero nosotros está acá en primera fila. A Julián Parenti, que nos está acompañando. Gachi, que nos hace tan fácil todo. Recién le dije, qué lindo es tenerte a vos, que convierte algo que es complejo, que uno tiene que leer 14 veces en algo tan simple. Así que necesitamos esto los docentes. Que vos nos acompañes en este trayecto, vos tenés toda la experiencia de lo que construyeron en la provincia y nosotros te tenemos como guía, como a Pedro, como a Nacha y vamos a poder construir. Así que agradecerles a los supervisores. ¿Dónde andan los supervisores de SENS? Levanten la manito. Muy bien, muy bien. ¿Los de primaria están por ahí? Las chicas, Paevit está por acá. Ah, está a fondo, Paevit, muy bien. Los muchachos de Paevit por allá. Bien, muy bien. ¿Las directoras de primaria? Bien, bien, bien. ¿Las directoras de secundaria y directores? Bueno, tan tímidos, pero no importa. Vamos a terminar este día a las 5 de la tarde con mucho camino recorrido, pero con mucho más por aprender. Esta hermosa comunidad de adultos necesita de todos nosotros. Cada uno de ustedes son los especialistas que adultos tiene para transformar la educación de la ciudad. Así que gracias a todas y a todos por estar y por acompañarme siempre. Nos acompaña también el señor jefe de gabinete de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, profesor Osvaldo Crespi. Bien, buenos días a todos y a todas. Principalmente tomando algunas palabras que ya va resonando en nosotros, sí agradecerles la participación de todos ustedes, pero hoy es esto de poder encontrarnos principalmente de lo que nos lleva como docentes en esto de ir reflexionando y repensando nuestras tareas. Simplemente de poder compartiendo con el otro, consensuando con el otro y también discerniendo con el otro. Entonces hoy nos encuentra en esto, es donde hoy nos juntamos y lo importante de estar pasando nuestros pensamientos, poder compartiendo y así llegar, que es lo más importante, en la alfabetización de todos nuestros alumnos. Hoy justamente también no es menor que es el día de la alfabetización, 8 de septiembre, y en eso hoy no solo nos da libertad, sino también que nos amplía los conocimientos en la vida de todas las personas. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias y buenos días. Por supuesto, también está presente con nosotros el señor Julián Parenti,
jefe de gabinete de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa. Bueno, buenos días a todos. Lo voy a hacer muy cortito porque la idea es que pueda rápido empezar Gachi, que es a quien todos están esperando. Vengo en representación de la subsecretaria, María Lucía Feset, que no nos puede acompañar, pero está muy entusiasmada y contenta. De mi parte ya estuvimos el año pasado, de nuestra parte. Quiero felicitar a Jacqueline Sichero, la directora, a Pedro Yuma y Nacha Bahamonte, Osvaldo Crespi y la dirección general por el esfuerzo de nuevamente estar acá. A mí me parece muy valioso, el año pasado lo enfatizamos, esto de poder generar espacios específicos para discutir la modalidad de adultos, ¿no? Es por ahí una modalidad junto especial donde no siempre encuentra espacios específicos donde poder producir conocimiento. Por eso hicimos tanto foco el año pasado y estamos muy contentos de estar acá, que estos insumos, que todo lo producido nos pueda servir en dos planos. Nosotros como ministerio junto al sistema para trabajar en los desafíos que tenemos adelante, como es la implementación del diseño curricular de SENS, que ya hizo mención, y por supuesto las propuestas de mejora que también con mucho entusiasmo estamos diseñando y tratando de cerrar para el año que viene, poder tener una nueva plataforma de Adultos 2000, acorde a los desafíos que tenemos en este momento. Y por último, para lo más importante, el trabajo en las aulas día a día. Así que muchas gracias y deseo un excelente congreso para todos. Si bien no está presente, nos manda muchos saludos y felicitaciones por este estupendo congreso el señor subsecretario de Carrera Docente del Ministerio de Educación, señor Oscar Giglione. Bien, empecemos. Para pensar una mirada didáctica en la educación de jóvenes y adultos, tenemos que convocar a especialistas. Y comenzamos nada más y nada menos con una especialista y magíster en didáctica por la Universidad de Buenos Aires y doctoranda en educación por la Universidad de San Andrés. Se desempeña como profesora adjunta regular en la Universidad Nacional de Quilmes e investigadora por la UBA. Directora de la licenciatura y profesorado de Ciencias de la Educación de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, ha sido directora de Currícula y Enseñanza del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, trabaja en temas de currículum, enseñanza, evaluación y formación docente. Damos la bienvenida y la recibimos a Graciela Capelletti. ¿Qué tenés? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, acá primero que nada quiero agradecerles que estén aquí, que tengan la intención, las ganas de querer pensar sistemáticamente, porque uno piensa siempre, pero digo sistemáticamente en un día, porque ya estoy haciendo lío, pero es que no me iba a sentar. Bueno, gracias, perdón. Sobre la educación de jóvenes y adultos, ¿sí? Entonces, primero que nada, agradecer la invitación del Ministerio y de las autoridades a participar. Para mí siempre es un placer pensar con otros, ¿sí? Entonces, quiero decir que en función de estar transitando ya desde hace unos cuantos años lo que es la educación de jóvenes y adultos, desde mi mirada, que es una mirada didáctica y que es una mirada generalista también, tengo que aclarar eso, generalista en términos de que no tengo una formación disciplinar en particular de alguna de las áreas de enseñanza, sino desde el campo de la didáctica general. Siempre me parece interesante poner en diálogo esa mirada con lo que sucede en las aulas, porque lo que yo siempre digo es que uno aprende caminando el territorio, ¿no? Y en las aulas de la educación de adultos, con las situaciones que allí suceden, ¿no? Contextualmente. Entonces,
la verdad es que me puse a pensar en la presentación y repasé un poco lo que había venido presentando en los últimos años y en particular el año pasado con ustedes o en este mismo espacio. Y entonces, nada, la pregunta que seguramente nos pasa cada vez que vamos a dar una clase, digo, y acá no importa si es una conferencia o si es lo que voy a dar en el aula, uy, ¿qué voy a hacer? ¿De nuevo lo mismo? ¿Sí? ¿No? Como esa cuestión de, bueno, ¿cuál es la novedad? ¿Qué es lo nuevo en relación con lo que voy a trabajar hoy? Entonces, lo primero que quiero decirles es, bueno, no sé si va a haber una novedad, pero lo que sí hay, al menos en mi cabeza, y espero poder compartirlo con ustedes, es como tratar de establecer una configuración, ¿no? Una nueva configuración. Y acá voy a empezar. Bueno, entonces retomo. La intención es poder poner en juego una mirada didáctica acerca de la educación de adultos, de jóvenes y adultos en el marco de las aulas, ¿no? Siempre esa es mi intención, es el lugar desde el que trabajo. Y entonces, en esta configuración que yo, la verdad es que armé pensando en ustedes y en este espacio, dije, bueno, voy a querer ser económica, ¿no? ¿Económica en qué sentido? En no desarrollar 25.000 cosas, sino tratar de concentrar en algunas cuestiones que para mí son rasgos propios de la enseñanza y de la educación en general, pero cómo se dan en particular en el marco de la educación de adultos. Y entonces dije, bueno, voy a pensar 4 ideas que van a disparar preguntas, ¿sí? Que van a generar preguntas. Y entonces ahí yo decía, bueno, infinitas preguntas, ¿no? Algunas son las que yo fui pudiendo como recuperar, pero seguramente también van a aparecer otras que podremos compartir, que por ahí las podremos mencionar en el marco de este encuentro, pero que si no, cada uno y cada una de ustedes seguramente se las van a ir pensando en su práctica diaria. Entonces, las 4 ideas que yo voy a querer desarrollar y que la presentación está organizada en base a eso, es primero la idea de prácticas situadas, ¿sí? ¿Qué significa enseñar en el marco de la educación de adultos pensando en el trabajo con prácticas situadas? La segunda, una aproximación a las preguntas sobre los saberes a enseñar, que es algo en particular que cuando uno formula, diseña propuestas curriculares, y recién Jackie mencionó que están en el medio de un proceso de cambio curricular. Bueno, la pregunta acerca de los saberes es una pregunta muy potente. Por supuesto, la idea de enseñar, que esa es la cuestión o la idea en la que yo me siento como más como pececito en el agua y que también en la que creo que más he trabajado en los últimos años con ustedes o con algunos de ustedes en estos espacios y en otros espacios que seguramente hemos compartido de trabajo. Y por último, algo que hoy resulta central y que, a mi entender, no siempre acordamos en el sentido de qué es lo que significa el protagonismo de los estudiantes. Digo, no siempre acordamos porque a veces hay significantes que circulan en la sociedad y que todos decimos, sí, entiendo, protagonismo de los estudiantes, pero no abrimos la caja negra de qué significa el protagonismo de los estudiantes en el marco de una práctica situada, ¿no? Entonces, es sobre estas 4 ideas que yo voy a trabajar desarrollando un poco las cuestiones que más me preocupan respecto de eso o que más me generan a mí preguntas. Por un lado, la idea de prácticas situadas, si bien estoy hablando de la enseñanza, si alguno me conoce y conoce mis recorridos, yo trabajo entendiendo que enseñanza y evaluación están absolutamente vinculadas.
Entonces, cuando nosotros hablamos de evaluación, remitimos a la enseñanza, y cuando hablamos de enseñanza también estamos pensando en las prácticas de evaluación. Y si siguieron ayer la presentación de Marianela Giovannini en el marco del precongreso, seguramente este vínculo entre enseñanza y evaluación debe estar presente cuando trabajamos en las aulas. Cuando hablamos de prácticas situadas, yo no estoy solamente refiriéndome a la idea del aula, ¿no? de la práctica situada en el aula, sino de una práctica situada en un escenario que es cada vez más complejo, ¿sí? En relación con aquello que nos toca vivir, ¿sí? Y que esto no tiene que ver necesariamente con lo que les pasa a mis estudiantes en mi aula, en la escuela en la que estoy llevando adelante esta práctica, ¿sí? No solo en el marco de lo local, sino también en el marco de las tradiciones y de los guiones sociales en las que se inscriben, ¿sí? ¿Qué es enseñar y evaluar y todo lo que hacemos en el marco de la enseñanza de adultos? Está inscripto en guiones sociales y en tradiciones sociales acerca de quiénes son los que enseñan en adultos y quiénes son los que se forman en el marco de la educación de adultos y qué se hace habitualmente en esos espacios, ¿no? Y que además entender que lo que sucede en el marco del aula y en el marco de las tradiciones está puesto en juego por tanto docentes como estudiantes que son particulares y que tiene mucha importancia en el marco de pensar una práctica situada. ¿Quiénes somos? ¿Quién es el docente que está llevando adelante esa situación de enseñanza o da esa materia en el CENS? ¿Por qué está ahí? ¿Sí? ¿Y quiénes son los estudiantes que tenemos? Que más allá de que uno pueda englobarlos en el área de educación de jóvenes y adultos o de adultos y adolescentes, y que uno pueda pensar como unas características genéricas de adultos y adolescentes, ¿quiénes son los que están en ese aula, en ese día, y qué atravesaron, qué situaciones atravesaron en ese día o en esa semana? Y ustedes podrán decir, bueno, Gachi, eso pasa en cualquier aula. Sí, pasa en cualquier aula, pasa en cualquier escuela, no necesariamente de la modalidad, pero en la modalidad la complejidad es mucho mayor, ¿sí? Y esto es algo que necesariamente quiero traer porque quienes están estudiando en esta modalidad seguro que han tenido historias de vida y biografías, trayectorias escolares, si se quieren, absolutamente complejas, y quizás le pongo un poco de carga, pero realmente creo que es así, que seguramente han sido vulnerados en su derecho a la educación en el marco de su recorrido y de su trayectoria. Entonces, estos sujetos que vienen a estudiar a las escuelas y a las formaciones de adultos y jóvenes, se encuentran con ustedes que los van a acompañar en ese día a día, que también, más allá de reconocer la tarea profesional, quiero ser también muy explícita en esto, más allá de que nosotros enseñamos en jóvenes y adultos porque es nuestro trabajo, ¿sí? Y con las características de trabajo que cada uno le puede poner y le da su propio significado y su propia huella biográfica, pero también hay algo de lo épico ahí, ¿no? Hay algo de que quienes enseñamos en adultos, y sin querer romantizarlo, pero intentando describir, estamos haciendo algo muy fuerte por intentar transformarle la vida a alguien, ¿sí? Y esto para mí es algo que es muy importante por lo que genera, ¿no? Por lo que genera, por el vínculo que genera, por el compromiso que genera para quienes enseñamos en el área de adultos, en la modalidad de adultos, y también para esos sujetos de la educación que deciden, después de algunos seguramente obstáculos, seguramente dificultades, y por qué no conflictos, que es otra palabra que va a aparecer en el marco de la presentación, desear y deciden continuar su escolaridad. Entonces, cuando hablamos de prácticas situadas,
yo quiero decir, en la educación de adultos, la práctica situada, lo quiero hacer poco académicamente, y vieron, es más gorda, ¿sí? Hay ahí una nube de cuestiones que son más complejas, ¿sí? Y bueno, no quiero como abundar en detalles, pero y probablemente esto haya cambiado y vaya cambiando todavía para mejor con los años, pero uno a veces sabe en qué condiciones está el aula en la que doy clases, los edificios en los que trabajo, cómo llegan nuestros estudiantes a clase, tratando de, como haciendo equilibrio con los palitos y los platitos de sus familias, sus trabajos, en algunos casos en condiciones de precariedad, bueno, todo lo que ustedes ya saben, pero digo, esas prácticas situadas nos hace preguntas y nos genera preguntas y preguntas complejas en relación con qué significa el trabajo en la educación de adultos desde una perspectiva didáctica. Por supuesto, esas prácticas implican tareas, como dice ahí, que son de gran complejidad. Y quiero decir, ¿por qué de gran complejidad? Miren, porque materiales curriculares para las otras modalidades, ¿sí? Seguro que hay un montón. Porque modalidades de enseñanza, estrategias de enseñanza, digo, seguramente hay más desarrollo para la educación primaria y para la educación secundaria clásica que para la de adultos. Por supuesto, esto va cambiando en los últimos años, porque hay mucha población de adultos que necesita ser formada, pero realmente muchos de ustedes seguramente están en las aulas tratando de ver y de buscar recursos propios y también formaciones para que los ayuden a atravesar esa complejidad. Y esto, por supuesto, también enmarcado en la propia práctica de quiénes son ustedes como docentes y quiénes son esos estudiantes. No digo, también ahí está incluida la contextualización y la práctica situada. Y esto siempre tiene un alto monto de significatividad para quienes están en el marco de esas prácticas, digo, para nuestros estudiantes y para nosotros como docentes, aunque esa práctica pueda haber sido no tan valorada e incluso hasta rechazada, o sí valorada, ¿sí? Digo, pero más allá de lo que el mundo externo nos dice acerca de cómo es la práctica de la educación de adultos, para nosotros es absolutamente significativo. Y esto no necesariamente pasa siempre, y en el área de la educación de adultos, sí. Ser educador de adultos es una marca y una huella que uno tiene puesto y que se lo lleva puesto por el mundo, ¿sí? Por supuesto, estas son prácticas, si uno se lo lleva puesto por el mundo, que son absolutamente importantes, ¿sí? Y significativas para las vidas propias, para quienes intervienen en ellas, tanto para los que enseñan como para los que aprenden, ¿no? Ni que hablar la importancia y el valor y la significatividad que tiene para nuestros estudiantes estar formando parte de la educación de adultos, ¿no? Poder volver a la escuela. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Avanzo? Ok. Igual si quieren ir como pensando preguntas, que quizás no tengo respuestas, pero podemos pensar juntos, ¿sí? Voy por la otra. Chan, saber es enseñar, ¿sí? Dije que esto para mí es absolutamente relevante en la educación de adultos, mucho más cuando cuando se está atravesando un proceso de cambio curricular. Porque por un lado tenemos ese encuadre de la educación de adultos, por el otro de jóvenes y adultos, y por el otro lado las decisiones acerca de qué es lo que vamos a enseñar, ¿no? Tenemos prescripciones acerca de lo que vamos a enseñar, lineamientos,
al inicio Jacqueline hablaba de la alfabetización, ¿no? Y del valor de la alfabetización, por supuesto, sobre todo en la primaria de adultos, pero también todo aquello para lo que tenemos que formar en el marco de los CENS, ¿sí? Y siempre aparece ahí como una cuestión acerca de, bueno, los saberes que enseñamos, saberes teóricos y saberes prácticos, ¿sí? Que muchas veces se presentan con una aparente dicotomía, donde los saberes teóricos son más importantes que los saberes prácticos, que los saberes prácticos son una aplicación de los saberes teóricos. No estoy de acuerdo con esto, ¿sí? Solo lo estoy describiendo. Pero digo, esto toma una forma muy relevante en aquello a lo que tomamos decisiones para cuando enseñamos, ¿no? ¿Cómo enseñamos los saberes prácticos? ¿Cómo enseñamos los saberes teóricos? Y cómo esto sucede en el marco de una práctica situada con nuestros estudiantes. ¿Cómo hacemos para enseñar teoría? ¿Cómo hacemos para enseñar práctica? Y si es necesariamente relevante enseñarlos separado, o si uno puede partir de situaciones problemáticas, ¿sí? En donde se ponga en juego un diálogo y se promueva un diálogo con nuestros estudiantes, para luego a partir de ahí ir construyendo colaborativamente aquellos saberes teóricos o aquellos saberes prácticos que tenemos que poner en juego. Y ahí para mí hay una importancia central en aquello que ya está codificado, es decir, que ya aparece en las propuestas curriculares y que ya hace mucho tiempo que está instalado acerca de qué hay que enseñar, pero también aquello que no está codificado y que es necesario poder enseñar, ¿sí? Enseñarles a nuestros alumnos de la educación de adultos que han tenido historias complejas y de vulneración de derechos, procesos de participación genuina, la verdad es que no es un saber que está tan codificado y que aunque lo esté, a veces está escrito en algún lado, pero ¿cómo hago yo como docente para llevar eso todo el tiempo a mi aula, ¿sí? Para que después esa persona, más allá de aprender saberes y contenidos que forman parte de la propuesta curricular, puedan sentirse con la libertad de poder participar en algunos procesos y de tener voz, cuando habitualmente son quienes están como excluidos, ¿no? de la participación social y de la vida en el sistema. Entonces eso me parece absolutamente también provocador para pensar. La otra cuestión es que los saberes que vamos a enseñar van mutando, ¿sí? Van teniendo cambios, algunos muy vertiginosos, otros no tanto, pero uno sabe que tiene que enseñar, sabe, lo estudió en la universidad, en el profesorado, en lo que sea, está en la propuesta curricular, pero uno sabe que lo que va a enseñar, bueno, no es tan exactamente así. ¿Y cómo hacer para enseñar entonces aquello que es irrenunciable, aquello que es lo que uno identifica como necesario para quienes se está formando en el marco de retomar esa práctica situada? Y por último, como les decía hace un rato cuando no podíamos conectar el PowerPoint, la necesaria referencia al impacto de las tecnologías, ¿sí? Y cuando hablo del impacto de las tecnologías, a mí no me gusta que me peguen a especialistas que hablan de la inclusión de las tecnologías como lo único que hay que hacer o lo más relevante, porque la verdad es que las tecnologías igual nos invaden, los estudiantes tienen celulares, la información que nosotros proporcionamos en el aula la pueden buscar en internet si es que tienen el dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el marco del aula que nos puede llegar a diferenciar, ¿no? Y ahí a mí me gusta
enunciar que nosotros como docentes tomamos decisiones que son pedagógicas y también, por supuesto, organizativas, ¿no? Digo porque a veces uno no le da la dimensión a lo que uno hace organizativamente en el aula y el valor que tiene en el marco de lo que sucede y lo que esos estudiantes aprenden. Y entonces acá me gusta traer a una autora, fíjense el año, no es algo actual, ¿vieron? No traje la tecnología de punta, pero seguramente en algún proceso de formación, algunos como yo hayan leído a Verónica Edwards, que ahora ya no se dedica a estos temas, pero que en el año 93 escribió acerca de las formas que adopta el contenido escolar. Y me parece muy pertinente traer a esta autora, y ahora voy a explicar un poquitito qué significa eso, porque ella dice: los estudiantes aprenden no solo lo que enseño, sino también que lo que enseño lo aprenden desde la forma en la que lo enseño. Y eso configura distintas identidades de sujetos, ¿sí? Entonces ella dice: si yo enseño de un modo en el que presento el contenido como la opción posible, esto es así, es de este modo, y tomen nota, o estudien, o contesten el cuestionario, o evalúo con 3 preguntas, ¿sí? Lo que ella dice es que lo que se enseña es una perspectiva externa del conocimiento, externalizada. Ese conocimiento está en algún lado, lo posee la profesora o el profesor, el maestro o la maestra, el especialista que lo investigó, y los estudiantes lo aprenden de un modo que está como por fuera, ¿no? Y en tal caso lo memorizan y lo repiten. Eso, dice la autora, es un conocimiento tópico, está en otro lugar. Yo, humildemente como estudiante, bueno, lo podré repetir, pero es de otros, no puedo acceder, ¿sí? Fíjense esto desde la modalidad de enseñanza. Dice la autora, hay otra forma de construir conocimiento que es, digamos, un poquito más cercana al sujeto educativo, pero que aún así se maneja una relación de externalidad con el conocimiento. Y es el conocimiento operacional, ¿sí? Es, bueno, entonces, este es el concepto, se vincula con tales y tales otros, esta es la función y lo puedo aplicar a algunas situaciones, ¿sí? Entonces, esto también es externo al sujeto educativo, lo aprende, digo, los estudiantes aprenden lo que nosotros les proponemos, pero no les resulta algo con quien guarde un vínculo significativo, ¿sí? Y entonces ahí la autora dice, pero hay formas de conocimiento que son situacionales. Estas formas de conocimiento parten de problemas que son problemas, pero no problemas inventados, problemas de la vida cotidiana de los sujetos, que nosotros podemos acompañar, problematizar aún más, construir y co-construir, y que eso nos lleva a construir justamente un conocimiento compartido. Para la autora, el conocimiento situacional, que dice que es el que menos se da en el marco educativo, es aquel que presenta un vínculo profundo con el conocimiento, ¿no? Y ahí uno diría, bueno, en términos de enseñar y de enseñanza, ¿de qué modo nosotros podemos ayudar a acompañar esa construcción de sentido de nuestros estudiantes, ¿no? Y ahí a mí se me empieza a colar la idea de protagonismo, que la voy a desarrollar después, ¿no? Pero qué interesante sería pensar que un estudiante protagonista es aquel que puede darle sentido a lo que aprende, no después, no cuando termina la escuela, en ese momento, que eso que está aprendiendo tiene un sentido para él o para ella. Entonces, la pregunta que siempre nos hacemos, y acá, aunque no está presente, la sumo a Rebeca Nijovic, que es con quien trabajo cotidianamente,
nosotros siempre decimos, bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué se pierde un estudiante que no viene a clase? ¿No? O sea, ¿qué hay de lo que yo juego en el aula, de esa práctica situada, que se pierde quien no puede venir, ¿no? Entonces esa es una pregunta para mí muy relevante. Por supuesto, esto implica trabajar desde una perspectiva de conocimiento situacional, partiendo de situaciones problemáticas, promoviendo trabajos que impliquen la conversación, el diálogo profundo, el debate, que permita interpelar las propias construcciones subjetivas de nuestros estudiantes, ¿no? Que permitan cuestionar sus propias condiciones contextuales. Y entonces, de ese modo, hacer visible cómo uno construye lo común y cómo reconoce la diversidad allí presente. Sobre todo también entendiendo que en las aulas de adultos nosotros podemos tener en la misma aula adolescentes y adultos, ¿sí? Que la cuestión de las edades homogéneas no necesariamente aparece, y esto es propio del nivel. Y entonces pensar que uno podría estar aprendiendo de diferentes maneras, haciendo distintas actividades, no siempre la misma y para todos, trabajando en distintos tiempos, algunos en el aula y otros, ¿por qué no?, con actividades que puedan hacer cuando no vienen a la escuela y que por supuesto atiendan la diversidad de intereses que pueden tener, no solo por edades, sino también por recorridos de vida. Esto, por supuesto, nos lleva a la pregunta de los materiales, ¿no?, de las propuestas curriculares y cómo hacer que estén a la altura de esto, y también, por supuesto, a quiénes somos nosotros en términos de nuestras biografías y de nuestras huellas biográficas y qué podemos llevar adelante en relación con eso. ¿Volví para atrás? Ahí estamos. Sí. Entonces, en esta parte en la que abordo la enseñanza y la evaluación, acá me quiero como repetir, digo, en el sentido de que es algo que digo siempre y que ya seguramente me deben haber escuchado decir. Bueno, uno tiene que trabajar en el marco de aulas heterogéneas, entender qué significa aula heterogénea, que no es que el aula heterogénea es lo malo y que tengo que llegar a lo bueno, que es que estén todos parejitos. No, siempre las aulas son heterogéneas y tengo que trabajar reconociendo y valorando las diversidades, ¿sí? Diversidades de edades, de intereses, de deseos, de preocupaciones, ¿no? Y trabajar con todo eso en el aula. Y ahí digo, abrazando al conflicto que eso puede llegar a generar, abrazándolo. No necesariamente, saco el necesariamente. No tengo que llegar al aula y tratar como de generar un ambiente en donde lo de afuera no importa y el conflicto no está presente y avanzamos con enseñar ecosistema, ¿sí? Por poner un ejemplo. Sino que justamente todas las situaciones de conflicto que aparecen, tratar de ver de qué modo las puedo acompañar desde la propuesta de enseñanza. Por supuesto, no siempre va a ser posible, pero lo que sí tiene que ser parte de nuestra planificación y de nuestra reflexión es cómo voy a incluir, cómo voy a poder abrazar el conflicto en el aula. No la idea de la planificación corrida de lo que está sucediendo en esa práctica situada, en ese contexto, con esos estudiantes aquí y ahora. Y por supuesto esto implica acompañar subjetividades, ¿sí? Que esa es una tarea que todos los docentes tenemos, que es la que nos marca. Siempre estamos acompañando a nuestros estudiantes desde el lugar en el que están, los vamos a buscar en el lugar en el que están. Y esto implica
desde lo pedagógico, pensar estrategias de enseñanza y ponerlas en juego, pensar y proponer actividades, pensar y proponer tareas, y donde una cuestión muy, muy relevante es considerar que en todas estas tiene mucho valor la interacción social, ¿sí? La interacción entre ellos. No siempre la modalidad de yo docente enseñando, no siempre esta modalidad, y muchas veces, y esto yo lo he visto en aulas de adultos, ¿sí? O sea, no es que lo estoy diciendo desde la creación, sino que lo estoy diciendo desde lo que he visto, interacción entre sujetos. Este que puede un poco más, o que sabe de esto, lo acompaña a este que no sabe sobre esto otro, y este que no sabe tanto de esto, sabe del otro, y entonces acompaña al par, al otro, en relación con eso. Esa interacción, la verdad es que es algo absolutamente relevante. Y el otro autor que quiero traer, que es Brunner, que para mí es uno de mis autores favoritos, él lo que dice es tratar de generar mundos posibles, ¿sí? En relación con lo que cada uno trae y lo que yo ofrezco en el marco de esa situación de enseñanza, en mi práctica, en la escuela, en el aula, generar mundos posibles en el sentido de generar posibilidad, de sacarlos, de poder promover que son capaces de interpelar la situación en que viven, no pensar solo desde los condicionantes, sino también desde la posibilidad. Y entonces ahí la otra idea es la idea del protagonismo de los estudiantes. Vieron que les dije, voy a traer la cuestión del protagonismo de los estudiantes. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno dice, no, pero si los estudiantes son protagonistas, yo tengo alumnos activos. Activos no es sinónimo de protagonismo. Protagonismo tiene que ver con toma de decisiones, con autonomía creciente, con la posibilidad de elegir, ¿sí? Con la posibilidad de que puedan elegir ellos acciones, planificar lo que van a hacer y también poder evaluar su propio proceso de aprendizaje. Esto muchas veces aparece escrito en las propuestas de enseñanza, también en las propuestas curriculares, pero queda como en la letra muerta de los diseños, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cuántas veces en el aula ofrezco la posibilidad de que cada uno de ellos o de ellas puedan reflexionar acerca de, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te faltaría a vos? ¿Qué te gustaría en relación con lo que pensás que te falta? ¿Podemos avanzar con eso? ¿No podemos? Este diálogo posible de ser realizado en tanto y en cuanto ayuda a la construcción de sentidos en el marco de nuestro trabajo como formadores de adultos, ¿sí? Y entonces la construcción de sentidos tendría que ver con provocar en cada estudiante la capacidad para opinar, para hipotetizar, para analizar, para reflexionar, para tomar decisiones, para producir, para resolver problemas reales. Y ahí, en términos de las preguntas que yo me hago, es cómo en cada una de mis horas de clase yo doy lugar para que se pongan en juego estas capacidades, ¿no? Cómo habilito el diálogo, cómo genero condiciones para esa conversación horizontal, cómo genero oportunidades para que puedan tomar decisiones acerca de lo que están haciendo, o cómo condiciono un camino o un recorrido que me parece a mí que es el más apropiado, ¿no? Digo esto porque uno no es que condiciona porque es malo, ¿no? Sino que es porque es lo que estamos habituados a hacer también desde nuestra propia biografía. Bien, entonces,
Y esto para mí es para cerrar y habilitar preguntas, y después en tal caso vuelvo sobre alguna de las ideas. Nosotras y nosotros, formadores y formadoras, somos grandes constructores de ambientes de aprendizaje. Esta idea de ambientes de aprendizaje también es bruneriana, no me la inventé yo, no es una creación propia. Pero sí, en tanto constructores de ambientes de aprendizaje, nuestra tarea tiene que ver con ser diseñadores y diseñadoras de situaciones que sean desafiantes para ellos, ¿sí? Desafiantes en el sentido que representen retos y problemas, pero no porque están escritas así en la bibliografía, sino porque realmente lo sean, ¿sí? Leer el librito de la brujita Tapita puede no ser desafiante para un adulto, ¿sí? Por eso siempre a mí me vuelve la preocupación por los materiales curriculares. No digo que una vez no puedan leer alguna literatura que no sea pensada especialmente para ellos como sujetos de aprendizaje, pero pensar también como en eso, ¿no? Situaciones que sean desafiantes. También, desde nuestra función de formadores y formadoras, articular acuerdos, mediar conflictos, ¿sí? Y facilitar experiencias. Esto en particular, facilitar experiencias que tengan sentido para ellos y para ellas, y ahí pensar proyectos que por ahí no sean el único proyecto, el mismo para todos, sino proyectos en plural. Por supuesto, formadores y formadoras en habilidades sociales. Esto es parte de lo que tenemos que tener absolutamente presente. Y algo muy, muy potente, entender que tenemos que promover y provocar y generar conversaciones expansivas, ¿sí? Que no cierren, que abran, que habiliten a preguntas que no fueron imaginadas, no fueron imaginadas por ellos, no quiero decir que en el mundo, y que los hagan ver esa posibilidad de modificar, cambiar su propio recorrido en términos de proyecto de vida. Bien, hasta acá para poder habilitar a preguntas, a comentarios. Ahí hay alguien que levanta la mano. ¿Vos, Nacha, vas o se le acerco el micrófono yo o preguntan a viva voz? Hola a todos. Sí, nos conocemos. Sí, nos conocemos de hace 30 y pico de años todos acá adentro. Yo quiero hacer una pregunta desde el punto de vista de docente y como directora. A lo largo de muchísimos años, nosotros estamos muy estructurados y muchos que venimos con muchas reformas, desde nación, provincia, ciudad. Hemos pasado por un montón de cosas, especialmente todas las que nombraste recién. A mí me tocaron todas. Desde el año 87 en esta parte me tocaron todos estos tipos de cambios. Yo me pregunto, desde el punto de vista, digamos, de formación docente, no desde la formación nuestra para los alumnos, pregunto, ¿cómo y con qué herramientas los profesorados y la UNICABA da como estrategia desestructurar la forma que es, digamos, de dar las materias muy enciclopedistas? ¿Cómo desestructurar a los docentes de que tienen que formar desde otro punto de vista, desde la inventiva y la reconversión diaria? ¿Quién les da la herramienta? La escuela de maestros, la cotidianidad, la experiencia, la discusión del directivo con los docentes todos los días, o cómo nos pasáramos el directivo y todo lo que es la plana
del directivo hacia arriba para poder ayudarnos de a poco y entre todos para formar una nueva educación en lo que es media de adolescentes y de adultos. Rosa, buenísimo. Sí, dale. Rosa, buenísimo porque tira una papa caliente, ¿sí? Yo voy a contestar desde mí. O sea, cuando digo desde mí asumo que es mi respuesta, porque sinceramente no estoy trabajando en la gestión y hay cosas, o sea, que yo no voy a poder contestar desde ese espacio. Pero sí voy a agarrar tu pregunta y me la voy a adueñar, ¿sí? Y voy a responder lo que sé responder desde mi formación y desde mi campo de investigación. La primer cuestión es que hay una diferencia, obvio, entre lo que es la formación inicial y lo que es la formación continua, ¿sí? Entonces, si uno dijera, si todo esto fuera posible de trabajo en la formación inicial, y yo creo que sí, creo que es posible, entonces hay que trabajar primero con los institutos de formación docente, con las universidades, a ver cómo esto se puede poner en juego, porque no podemos enseñar enciclopédicamente en los institutos de formación o en las universidades a que después en el aula se trabaje para construir conocimientos significativos, ¿sí? O sea, ese salto en dónde se hace. Y esto realmente es un problema no solo en la Ciudad de Buenos Aires ni en Argentina, es un problema en el mundo y hay alternativas para poder trabajar sobre eso. Bueno, no puedo decir cómo se está llevando adelante esto hoy en el marco de la jurisdicción, ni en caso, o sea, no puedo generalizar sobre eso, pero ese es un punto, la formación docente inicial. Hay que trabajar con eso. ¿Cómo? Bueno, en principio generando propuestas curriculares que no sean enciclopédicas, que no sean necesariamente una asignatura tras otra, que haya espacios que generen interacción, ¿sí? Espacios que pueden ser talleres, donde se reflexione, se analice la práctica, desde el primer año, ¿no? Cuando yo hablaba en la presentación de separación entre teoría y práctica, Rosa un poco también estaba hablando de eso, ¿no? Y sí se puede trabajar en la formación docente inicial, pero por supuesto también desde la formación continua. Y ahí digo, y de nuevo, disculpen, pero desconozco en Escuela de Maestros, pero seguramente hay propuestas o puede haber propuestas que trabajen en esta línea. Y entonces ahí uno diría, bueno, el que ya tiene 30 y se formó en un profesorado y no se trabajó sobre eso, ni que hablar los de 50, ¿no? ¿Puede formarse? Sí, se pueden armar trayectos en el marco de los espacios de formación continua. La formación puede ser en el marco de, no sé, escuela de maestros y aulas o situado en cada escuela e ir a formar a los docentes de esa escuela, por ejemplo, al equipo de docentes de esta escuela de adultos, ¿sí? Para decirlo de algún modo. Y la tercera cuestión, que me parece que es para mí muy potente y en los últimos años yo estoy trabajando mucho más en esa línea, Rosa, digo Rosa en representación de todos los equipos directivos, ¿sí? Y es que cuando el director le pone una intencionalidad a lo que tiene que suceder en las aulas, eso empieza a permear, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones, si yo solita lo aprendí en el profesorado, si yo solita me voy a formar en la escuela de maestros, si llego a una escuela donde nadie le da bolilla a eso, ¿sí? Bueno, tiene menos posibilidades de tener un impacto profundo. En cambio, cuando los equipos directivos trabajan en pos de eso y generan propuestas, conversaciones con los equipos acerca de eso, y bueno, eso sucede más, ¿sí? La verdad es que hablo en términos personales
A mí antes me gustaba más, cuando era más joven, trabajar desde la gestión política. Creo que hay mucho para hacer ahí, pero cada vez pienso más que el trabajo en la escuela, en términos de esta práctica situada, es lo que puede hacer la diferencia si es acompañado por la política mejor, pero que ahí hay un camino muy fuerte para hacer. Rosa, te contesté. No, de nada. No sé, Nacha, vos tenés ahí preguntas. Tengo un par de preguntas interesantes. Con respecto a lo que acabas de mencionar, hay una pregunta interesante que preguntan cómo poder generar comunidades de aprendizaje, sabiendo que justamente en adultos por ahí a veces es un poco magra la formación desde los institutos, sabiendo que hay un potencial muy grande en nuestras escuelas y en nuestras instituciones. ¿Qué situaciones concretas o qué ejemplos prácticos podemos tener para lograr eso, al menos en cada escuela, a partir del equipo de conducción? Me encanta. Esta es la parte que a mí más me gusta, que es cuando aparecen las preocupaciones de ustedes, y a lo mejor algo que yo digo ayuda a generar, bueno, alguna condición para concretar algo que vienen pensando. Primero, la idea de comunidad de aprendizaje se define por algunas cuestiones. No sé si la voy a decir perfecta la definición, no la preparé para la presentación de hoy, pero sí decir que una comunidad de aprendizajes comparte intereses y comparte actividad profesional, ¿sí? O actividad, por decirlo de algún modo. Hay una más que no me acuerdo, pero no importa, son 3 características. Entonces, uno podría decir, no voy a hablar comunidad de aprendizaje en el aula con los estudiantes, lo voy a llevar al nivel del equipo docente, de los equipos directivos, ¿sí? Hay cuestiones que uno podría, dado que en la escuela, como docentes, como equipos directivos, en la formación de jóvenes y adultos, ustedes comparten, y uno podría decir, bueno, vamos a trabajar sobre tal cuestión. Por ejemplo, me voy a meter en cosas que quizás no está bien. Cortito, sí, no. Bueno, soy feliz. Yo lo que digo es, si tuvieran un espacio y un tiempo, ponele un EMI, no sé si hay EMI en perdonen que se... Sí, perdonen porque soy... digo, en los últimos años yo me alejo de la gestión para pensar en la escuela, y entonces me siento como, por ahí digo algo que es incorrecto. Uno podría decir, ¿por qué no compartir una buena práctica? ¿Sí? Por ejemplo, para el próximo EMI, cada profe que viene, que yo sé que no todos pueden ir porque te toca en una escuela, te toca en otro, traigo una buena experiencia con mis estudiantes. ¿Esto qué significa? Escribo un relato y cuento, o lo cuento, o traigo una producción de mis estudiantes, y entonces entre los 10 que estamos ahí, o los 5 que estamos ahí, o los 25, y entonces armo 3 o 4 grupos para que todos puedan como compartir, tratamos de identificar qué es lo que denominamos bueno en cada una de esas experiencias. Y entonces a partir de ahí uno podría decir, ya no es solo mi mirada acerca de lo que es bueno, sino que somos varios los que pensamos que eso es bueno. Entonces, ¿cómo podemos hacer y construir en conjunto para que eso se replique más veces en el aula? Ojo que también puede pasar al revés. Puede pasar que yo presento algo que me parece que está buenísimo y me lo cuestionan mis compañeros y compañeras. Y eso también es una oportunidad de aprendizaje para mí como profesional, que eso que a mí me parecía que estaba buenísimo está medio fuera de eje, ¿sí? Bueno, en esos espacios uno puede empezar a construir. Y eso uno dice en ese marco. También podría decir otros, como por ejemplo, buscar un tema en particular que interese en el marco de esa escuela y de esas personas en relación con la educación de adultos, y que entonces cada uno se compromete a buscar un texto, leerlo y compartir en un drive las ideas principales. Estoy tratando de pensar, digo drive para que no tenga que ser encuentro presencial, pero también eso mismo se puede hacer en una jornada EMI.
Cuando la energía empieza a circular en esto, los cambios empiezan a aparecer, ¿sí? Ponele que digamos queremos cambiar la evaluación en este SENS o en esta escuela de adultos primaria. Bueno, trabajemos con el concepto de evaluación. ¿Qué es evaluar? ¿Desde qué perspectiva se ven? Traigamos evaluaciones. ¿Qué tienen en común? Bueno, tal cosa, tal otra, tal... Bueno, ¿qué es lo que queremos cambiar y cómo? Eso es construir comunidad de aprendizaje, ¿sí? Es eso. No tiene otra... no tiene una trampita escondida, es eso, es que nos pongamos a hablar, a dialogar y a construir conocimiento, gente que compartimos intereses y actividad profesional. Gracias. Una pregunta que se repite bastante y creo que es una preocupación de todos es el tema de reconocer esos saberes previos en los adultos. Hay una pregunta referida a la primaria de adultos que dice, sin dejar de hacer lugar a los conocimientos que traen los estudiantes, ¿cómo abordamos nuevos contenidos con ellos, con los que traen consigo, pero que tienen concepciones erróneas que dificultan la apropiación de nuevos conocimientos? Y en ese sentido, en nivel secundario, también preguntan si hay consejos didácticos para lograr capitalizar en el aula los saberes previos, especialmente con los y las alumnos y alumnas trabajadores. Bueno, justo yo en mi PowerPoint puse una tapita blanca y metí abajo unas diapositivas que no iba a presentar, a no ser que apareciera una pregunta que me llevara a eso, ¿sí? Porque me iba de tema, pero quería tenerlo porque si tenía que mostrar algún ejemplo. Digo esto porque eso es de recurso docente, ¿vieron? Uno lleva la propuesta A, la propuesta B, la C y va sacando en función de lo que va sucediendo. ¿Por qué? Porque uno es flexible y anticipa diversidad de situaciones. Primero quiero decirles que me encanta la pregunta acerca de los saberes previos y cómo recuperarlos. Recuperarlos no quiere decir necesariamente tomarlos como correctos, pero sí es legitimarlos, ¿sí? Cuando uno escucha la voz del otro, el otro se siente legitimado, aunque esa voz sea para mí un desafío de cómo cambiar una perspectiva que está absolutamente arraigada, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? Acá voy a avanzar, miren. Es un ejemplo de material, de material curricular, esto que voy a mostrar. Supongan que yo quiero trabajar la problemática de género, ¿sí? Con mis estudiantes. Y supónganse adultos primaria. Lo que voy a decir acá y encima queda todo grabado y es como... No quiero quedar mal, pero quiero traer un ejemplo absolutamente práctico, ¿sí? Muchas veces, no voy a decir, no quiero generalizar, pero muchas veces hay presencia muy fuerte del patriarcado en nuestras aulas, ¿sí? Legitimadas, posiciones machistas. Perdonen que lo diga con un vocabulario que quizás no es el correcto, pero no soy especialista en cuestiones de género, pero me parece que es un tema muy interesante para trabajar en situaciones donde encontramos que hay muchos delitos que tienen que ver con situaciones de violencia de género, ¿no? Entonces me parece, esto hay que trabajarlo en cualquier escuela, pero en particular en las escuelas de jóvenes y adultos. Entonces uno dice, ¿de dónde tengo que partir? Tengo que partir de una situación problemática, pero la situación problemática no necesariamente tiene que atender a ese punto directamente. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos violentar a nuestros estudiantes si vamos directo a esa situación. Entonces uno podría trabajar mostrando publicidades viejas en el sentido que son de hace muchos años, 1930, 1934, de cómo se ve la mujer en esas publicidades, ¿no? ¿Qué idea, qué representación acerca de las mujeres hay en esas publicidades? Y entonces aparece que si usás crema de lechuga te pones linda, cualquier similitud con lo que ocurre hoy no es mera coincidencia. ¿Qué jabón tenés que usar para lavar la ropa? O qué es lo mejor con lo que podés alimentar a tu hijo o hija.
De nuevo, son de 1930, ¿está bien? Traigo esto y reflexionamos acerca de qué ideas acerca de las mujeres o qué representaciones trae esto, ¿sí? Si uno podría pensar hoy a las mujeres en ese posicionamiento exclusivamente o no, digo, y empiezo ahí a discutir y a poner en diálogo las dos cosas, discutir y poner en diálogo posiciones que probablemente nos lleven a al menos problematizar ideas que están absolutamente naturalizadas en términos de sus concepciones previas o de algunas de sus concepciones previas, ¿sí? En términos de recursos o de sugerencias, que la pregunta que me hacía Nacha es tratar de buscar cómo acerco algo que me permita acceder a sus saberes previos y que ellos puedan traerlos con absoluta naturalidad, porque pueden hacerlo, digo, porque está habilitada la conversación, y luego, con mi responsabilidad de docente, traer cuáles son los aportes, las nuevas conceptualizaciones en relación con eso, ¿sí? O sea, no quedarme en la idea del el estudiante como pensador libre, sino traer y contrastar con aquello que es lo que yo me propongo enseñar. Este ejemplo claramente muestra una perspectiva binaria, ¿vieron? O sea, por eso digo que me disculpen que yo todavía me estoy deconstruyendo. Mis hijos me critican mucho, tengo hijos adolescentes, ¿no? Porque estoy pensando en términos o sea, sobre las mujeres. Seguramente a ustedes se les ocurrirán otros ejemplos que sean más potentes, pero lo que sí quiero mostrar es que no es bueno ahora discutamos acerca de eso, sino que traigo recursos, pienso recursos, quiero trabajar sobre género, ¿qué recursos puede traer? Que habiliten una conversación, siempre es eso, que habiliten una conversación para luego poder profundizar y hablar y trabajar sobre ese tema. Los recursos pueden ser gráficos, como en este caso, pueden ser, busco un videíto, hay un montón, ahora hay videitos de cualquier cosa. Les traigo un TikTok, si quieren, ¿sí? Y que trabaje sobre una idea que quiero problematizar. Pero para recuperar los saberes previos, yo diría una salvajada. Casi que prohibido, ¿qué saben ustedes acerca de? Esa la puedo usar una vez por mes. El resto, algún recurso, ¿sí? Que abra a ese diálogo, que ellos no se sientan que uno los va a estar analizando y diagnosticando de qué saben, sino que el recurso mismo ponga en juego, ponga en evidencia qué es lo que saben acerca del tema, del problema, de la preocupación. Tengo dos preguntas más. Dale. ¿Te las leo las dos? Sí. ¿Son distintas? Si no, léeme una y después otra. Son distintas. Dame una y si contesto Bien. esa. Una es respecto de las situaciones problemáticas, desde dónde, para quiénes y para qué, y ampliada con esta otra. ¿Cómo compatibilizar la lógica disciplinar con el trabajo por proyectos o por ejes problematizadores? Bueno, yo quiero decirles que como por suerte hablo desde mí, para mí, trabajar en el marco de situaciones problemáticas o de ejes problematizadores es lo que hay que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, por la construcción de sentido, por todo lo que venía mencionando, ¿no? Porque eso promueve capacidad de opinar, favorece pensamiento crítico, te da la posibilidad de transformar, es un conocimiento situacional. La formación disciplinar, entendida desde una perspectiva tópica en términos de Edwards, no habilita para eso. Entonces, desde ya que para mí toda la normativa del área de adultos generada acerca de las situaciones problemáticas y de los contextos problematizadores, o por ahí lo estoy llamando mal, pero va por ahí, para mí eso es un avance central que para mí habría que extenderlo a los otros niveles de educación. O sea, digo, chau, tendría que ser así para todos. Adultos es pionero en relación con eso. Con la lógica disciplinar, y ahí vuelvo a Rosa. Rosa, tu primer pregunta. Y si nos formamos en institutos de formación docente disciplinares,
¿cómo hago ahora para trabajar en formas globalizadoras, integradoras de conocimientos? ¿Sí? Eso es un problema. Y es un problema que estamos transitando y que vamos a transitar. Y quiero decir que los que están en contra de la globalización dicen, bueno, lo que pasa es que si yo no lo abordo disciplinarmente, la calidad baja. Y es un error pensar de ese modo, ¿sí? Porque no es un error pensar de ese modo, es un error pensar que esa es la única manera posible, que la disciplina es el único modo de abordaje para un problema. Porque según como yo recorte ese campo de problemas, si el problema es absolutamente disciplinar, lo abordo desde la disciplina. Pero si el problema integra varias disciplinas, el recorte tiene que ser integrador. Y entonces habrá que ver cómo se resuelven esas situaciones y esos contextos problematizadores, cuántas disciplinas ponen en diálogo, y ahí, claro que la gramática estructural de la escuela nos complica, no tanto en adultos, primaria, sino en los SENS, ¿sí? Porque si vos sos profesor de solo un área disciplinar y tenés el horario de 6 a 6:30 y quisieras trabajar integradamente con el profesor de matemática, que el lunes la tiene de 9 a 10, estoy inventando, los dos trabajan los lunes pero en horarios diferentes, ¿cómo se hace, no? Bueno, los contextos problematizadores, las situaciones problemáticas y ese trabajo también tienen que considerar formas de trabajo docente que permitan que esa integración se dé. Porque si yo integro, pero en mi hora y vos en tu hora, eso la verdad es que no funciona tanto. Y ese es un desafío, ¿sí? Eso es algo a lograr. Por supuesto, esto lo estoy diciendo así a boca de jarro porque estamos acá entre poquitos y nadie se está enterando. Pero también uno lo puede resolver, y de nuevo Rosa recae sobre el director, cómo compatibilizar al inicio de cada año o de cada semestre, si fuera posible, la configuración de un par de situaciones, por lo menos un par, que me permitiera trabajar en conjunto algunos proyectos, ¿sí? Eso es algo que en mi experiencia, desde el equipo directivo y desde el deseo de los profesores de trabajar de ese modo, se puede empezar a armar. Por ahora, incipiente, no sistemático, pero que tiene que ver con eso. En las primarias de adultos, el trabajo es posible que sea más inclusivo en tanto y en cuanto es el mismo docente que lleva adelante habitualmente la enseñanza de varios espacios curriculares, ¿no? Entonces ahí eso sería más posible. Bueno, tenemos una última cortita, Dale. así Sí. ya te dejamos. Se observa gran diversidad cultural entre los alumnos y alumnas que ingresan a los SENS. Principalmente su lengua de origen suele dificultar cómo afrontar el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuál es el eje de estrategias didácticas posibles a tener en cuenta para trabajar en todas las asignaturas con esta realidad que viven algunos de nuestros estudiantes? Bueno, esta pregunta, digo también, bueno, hay preguntas en las que yo puedo dar más claramente una respuesta y hay otras en las que toco más de oído, ¿sí? Esta cuestión de la interculturalidad que está apareciendo cada vez más fuerte en nuestras instituciones es algo que ahora aparece como una pregunta de quienes están a cargo de las aulas, pero que en otros países del mundo, por ejemplo, para mencionar en España, digo en Europa, donde la cuestión de la no invisibilización de la diversidad cultural está siendo trabajada desde hace muchos años, hay abordajes concretos para eso. Lo primero es que vamos a tener que trabajar con eso. O sea, vamos a tener que trabajar y pensar propuestas interculturales. Para eso, de nuevo, es como tiro la moneda para atrás. ¿Qué pasa en la formación inicial?
que pasa en la formación continua. Pero este para mí claramente es un campo de vacancia que hay que empezar a mirar, porque real no les podemos pedir a los docentes qué hacen con eso. O sea, sí, yo les puedo decir, bueno, trabajemos con recursos diversos, tratemos de valorar y traer y poner en diálogo las distintas culturas, las distintas lenguas, digo, pero eso se los digo y es como lo volamos con un soplido, ¿sí? Porque eso lo puedes hacer un día, pero en el día a día en el aula uno necesita como formas de abordajes concretas que no sean lo que a mí se me ocurre solo, digo, no por mí, a lo que cada uno de ustedes se le ocurre en el aula, ¿sí? Creo que este es un tema que sobre todo en la educación de adultos, pero también es tema para la educación primaria cada vez más y la secundaria, que hay que considerar. Y eso es un campo de investigación fuerte que tiene trayectoria, no es un campo nuevo, pero que hay que pensarla en nuestras prácticas situadas. Sí, dale. Escuelas. Por ejemplo, muchos de nosotros somos, digamos, frutos de esos inmigrantes, ¿no? Por ejemplo, mis padres vinieron y son italianos. Y como eso hay un montón, por ejemplo, mis suegros eran polacos. Ellos fueron a la escuela acá. ¿Hay alguna documentación de cómo se integraron en la escuela primaria? Rosa, yo te juro, me encanta, y yo, o sea, vuelvo a decir, esto es lo que me encanta más de pensar juntos. No voy a responder, así como a la otra te la agarré, pero quiero decir... perdón, no es que vos me respondas, sino que entre todos, ¿no podríamos trabajar de aquí en más averiguando, por ejemplo, desde, digamos, desde tu experiencia, desde toda tu labor, ¿no? Ahondar y ver si hay alguna documentación en el Ministerio de Educación, que en ese momento era Nación, solamente Nación, y muy poco Provincia de Buenos Aires, si hay alguna experiencia escrita de lo que hicieron esos maestros. Yo voy a decir solo una cosa respecto de eso, Rosa. La hipótesis con la que se trabajaba en ese momento es distinta a la que se trabaja ahora. Sí, en ese momento la idea era la homogeneización y en este momento es la valoración y la inclusión de la diversidad. Por eso ahora como el norte es la interculturalidad y cómo trabajar con la interculturalidad. Sí creo que investigar eso nos puede dar un montón de base para poder pensar lo otro, pero creo que habría que entrarle por la interculturalidad y real, yo no sé del tema, me encantaría, digamos, poder profundizar sobre esto, pero creo que hay un campo específico y hay un montón de gente que sabe un montón de ese tema, que no necesariamente sabe cómo hacer para enseñarla, digo, pero que sí uno ahí puede empezar a tejer algunos puentes. Esto nos va a empezar a preocupar, de aquí en adelante ya nos está preocupando y van a ver que si el año que viene o el otro nos volvemos a reunir, esto va a estar cada vez más como... así, titilando, ¿no? En términos de preocupación. Bueno, yo no tengo problema, no, sí, pero no sé la hora. Bien. Estamos en hora. La verdad que tanto acá como en el chat en YouTube hay no solo preguntas, sino muchos agradecimientos y muy lindas apreciaciones de todo el país. Es un orgullo, la verdad, poder contar con tu presencia. La verdad que te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo para poder venir y hablar con nosotros y nosotras. Así que vamos a pedir un muy fuerte aplauso para despedir a Gachi.